Bueno, está Darío Lopérfido en línea, él está en Berlín. Darío, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto escucharlo, ¿eh? Igualmente, bueno, Darío, en verdad, desde hace tiempo sigo sus columnas publicadas en Infobae con mucha atención. No puedo menos que decir que es un soplo de aire fresco en una comunicación metropolitana tan adocenada como tenemos en este momento, repitiendo tics Sí, gracias. culturales como los que se dieron en Malvinas, lamentablemente. Y queriendo preguntarle en principio Sí, por la situación en Berlín, en donde ayer hubo una movilización en donde tuvo que intervenir la fuerza de seguridad porque las personas que estaban en la escena pública no respetaban, por lo menos esto es lo que dice alguna prieta crónica que encontré, el espacio de 1,5 metros entre una persona y otra. bueno, lo que pasa es que aquí es bueno aclararlo. Aquí no hubo una cuarentena cerrada. O sea, el éxito del sistema alemán es que hubo muchos testeos y una capacidad hospitalaria muy grande, pero siempre se pudo salir a la calle, siempre se pudo ir a los parques. Es más, el gobierno estimulaba, recomendaba salir a correr. eh, Siempre se pudo ir a comprar un café y tomarlo por la calle, y algunos negocios se podía entrar con este sistema que se dice de el, el distanciamiento social, que es Ujú. estar en el negocio o en la calle o donde sea, siempre a 1,5 metros de otra persona, salvo que sea la persona que está con uno o su grupo familiar, digamos. Ujú. Eh, y esto funcionó, viene funcionando bien. Lo que pasa también, lo que sucede es que, bueno, ya había mucha ansiedad porque ya estaba el anuncio acerca de que hoy empezaban a abrirse más cosas. Hoy, a partir de hoy, se abren. El gobierno alemán viene anunciando todo con anticipación, y ya se había anunciado desde la semana pasada que a partir de hoy podían abrir los lugares de hasta 800 metros cuadrados. eh, podían abrir muchos más sitios, y ya incluso anunciaron que el 5 de mayo pueden empezar las clases. eh, Pueden empezar las clases, las guarderías, todo esto a funcionar normal. Lo único que dejaron para el final, que lo anuncian para el mes de agosto, es la vuelta de los espectáculos públicos. Pero en Alemania se respeta mucho la ley, digamos. Entonces, cuando alguien viola la ley y viola lo que se está diciendo, y se produce o una manifestación o incluso en estos días que pasaron en los parques públicos donde la gente iba y donde se podía estar perfectamente y todo el mundo salía a pasear con los niños, y se veía que se armaba una especie de grupo grande, un picnic o una cosa que implicaba no respetar esa distancia de 1,5 metros, eh, pasaba la policía y les advertía, les decía por favor cumplan la norma y tal. O sea, eh, entonces, si hubo una manifestación o esto, bueno, no es algo que esté permitido. Las manifestaciones no están permitidas porque forman parte del mismo paquete que los espectáculos públicos. O sea, que hasta agosto se supone que no pueden realizarse. Pero por lo demás se está muy tranquilo aquí, porque Ujú. nunca hubo un cierre total, nunca hubo una cuarentena, como se dice, cerrada y dura. Y además hay mucha tranquilidad también, porque pese a que el gobierno todo el tiempo lanza la idea de que se está yendo por el buen camino y son relativamente optimistas, lo que relaja mucho o sea, la gente se relaja porque Alemania fue un país que tuvo una cantidad de muertos por coronavirus infinitamente más baja que casi todos los países, ¿no? Claro. Lo Bu- considera todo el mundo como un éxito. Entonces, Mm. la cosa sanitaria aquí. Entonces, eso hace naturalmente el ser humano, cuando ve que, que la tragedia no es tal, que su país no se está muriendo y tanta gente, que no se está muriendo mucha gente, se murió muchísima menos gente, pero que tipo 15 veces menos que en Italia, Ujú. una cantidad comparado con lo que se ve de otros países es muy grande. Y entonces la gente tiende a veces a tomar más confianza, pero aquí no se puede no cumplir las normas. La gente cumple mucho las normas. Entonces, esta norma de si hubo una manifestación y dijeron que no se podía hacer, es porque las manifestaciones, como los espectáculos públicos, son de las cosas que todavía
hasta el mes de agosto no están permitidas. Claro. En su última columna, justamente publicada en Infobae, usted pedía un respirador para la democracia. Estamos frente al riesgo de la tentación totalitaria, llegando a extremos que me hacían citar esta mañana el libro de Bioy Casares, La guerra del cerdo, con esta disposición que pretendió implementar en extremos el jefe de gobierno de la capital federal. Pero lo más llamativo para mucha gente, debo decirles, la primera vez que nosotros conversamos, pero no es en mi lectura ni análisis, es la cercanía que hay entre Rodríguez Larreta y Fernández. Es curioso que esto recién sorprenda ahora, ¿no? Sí, yo lo he dicho muchas veces porque tuve la oportunidad de conocerlo. Yo no sabía que era así, pero bueno, digamos, Rodríguez Larreta es un peronista clásico. Lo que pasa es que encontró su posibilidad de desarrollo político en otra fuerza política que incluía peronistas como el PRO, pero él tiene, incluso no lo dice, no es algo que tenga escondido, digamos, su manera de pensar y su manera de hacer política responde más a un peronista que mucha gente del PRO, que es más ligada a los que venían del radicalismo, a los que venían de ideas más liberales. Yo sí, es increíble, porque además es un profundo desconocimiento del mundo, ¿no? El tema de querer encerrar a los ancianos y que tengan que pedir permiso viola derechos elementales, entre otros el de la privacidad, porque si una persona de más de 70 años, que no es un anciano, hay personas de 70 años que trabajan y que trabajan todo el día, y hay personas de más de 70 años que hacen deporte, y hay personas de más de 70 años que tienen novios, novias, o sea, son gente, la gente de más de 70 años no debe ser tratada discriminativamente o segregándosela, porque eso es lo mismo que yo, que tengo 55, o sea, no es un disparate por donde se lo vea, pero además implica meterse en la privacidad de las personas, ¿no? Y yo veo que estas situaciones de epidemias muchas veces violan los derechos elementales. Ellos dicen, no, es para ayudarlo que sea obligatorio que una persona tenga que llamar y decir a dónde va. Esa persona puede estar yendo a algo personal que no quiere que el Estado lo sepa. O sea, porque tenemos que... Nuestra vida privada no es algo de la cual se tenga que ocupar el Estado. Yo veo con preocupación porque hay países como Alemania, donde tienen una jefa del gobierno como Merkel, que todo el tiempo lo que explica es que hay que tratar de luchar contra la enfermedad no violando ninguna libertad individual, que Alemania tuvo ya, lo ha dicho específicamente. Este es un país que ha tenido ya muchos meses donde se violó la libertad, tanto en el nazismo como en el comunismo. Entonces de ninguna manera, todo tiene que ser respetando al máximo la libertad, y Merkel, en el caso de la gente de más de 70 años, dijo que estaba en contra ética y moralmente, que le parecía un desastre ético y un desastre moral que cuando se empieza a normalizar la situación de que la gente pueda salir a la calle, la gente de más de 70 años tenga que estar encerrada. Yo veo datos muy preocupantes, porque esos son datos que un político realmente que crea en la libertad y en no meterse y en el respeto a la libertad individual, no se le puede ni cruzar por la cabeza este tipo de medidas. Sumado a que estamos viviendo en un momento de estado de excepción, donde el Parlamento no funciona, donde la justicia está de feria, ahora se está viendo mucho el comportamiento de los países, ¿no? Hay países que frente a la epidemia reaccionaron con más democracia y con más libertad y con más respeto a las libertades individuales, y otros que reaccionan encerrándose y creyéndose que se lucha contra la enfermedad, privando a la gente de sus derechos elementales. Bueno, estamos... Yo creo que está en esa línea, como España también. O sea, donde ayer en España pasó lo mismo. Hubo un militar que dijo que el gobierno les había encargado que restringen en las redes sociales los que estaban expresando opiniones en contra del gobierno. O sea, una clara violación a la libertad de expresión. Bueno, España, Argentina son casos. Mañana va a salir una solicitada que firmamos muchas personas en el mundo iberoamericano, donde decimos eso. En algunos países se respondió a esto respetando la libertad y la democracia, y en otros como Argentina, España,
podríamos decir otros ejemplos también, Hungría, son países donde se usa la enfermedad para conculcar derechos. La manera de atender las enfermedades y las epidemias es con sistemas sanitarios y sistemas de testeos eficientes y rápidos. Y la manera de enfrentar las crisis es con más libertad y con más democracia, no con menos libertad y con menos funcionamiento de las instituciones. Usted acaba de citar a Hungría, donde Víctor Orbán, esto que yo estoy planteando acá, la cantidad de oyentes que pueden tener idea de esto es muy baja, pero donde se está dando uno de los regímenes, junto con el polaco, que más están retrocediendo en las libertades en la ex Europa del Este. En realidad la crisis, tipo de crisis les está dando la oportunidad de volver a sus orígenes, porque son sociedades de escaso tránsito democrático, y justamente deben ser mirados como un espejo del futuro por sociedades como las nuestras, que todavía tanto tienen que hacer en la construcción de un ideal democrático que tenga que estar inexorablemente basado en la libertad con responsabilidad, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, y estoy de acuerdo con usted que se ven estos ejemplos muy malos. Polonia y Hungría están en una cosa, Hungría más, porque ya prácticamente no se puede expresar ninguna cosa en contra del gobierno. Sin embargo, yo también veo países como Alemania, como Suecia, como Dinamarca, como Nueva Zelanda, como Uruguay, que justamente han reaccionado en defensa luchando contra el coronavirus, pero en defensa del sistema de la libertad. Entonces, yo creo que acá se va a dar dos sectores o dos maneras, y vamos, por supuesto, yo voy a estar siempre del lado de los que dicen que las crisis se enfrentan nunca violando las libertades. Es muy curioso, la cuenta de Twitter del presidente de Uruguay ayer se puso un tweet que era una bandera una bandera histórica de Uruguay, y donde dice libres o muertos, ¿no? Y puso ese tweet nada más. Me pareció muy importante que un presidente ponga ese tweet, porque se está posicionando justamente del lado de la gente como Alemania, que tiene una conducta súper democrática y súper respetuosa de las libertades, con planificación, explicándole a todo el mundo cada una de las cosas que se hacen, por qué, y dando discursos que tienen que ver con la libertad. O por supuesto los países nórdicos, que también han tenido ese comportamiento y siempre lo tienen una cosa democrática muy fuerte, frente a los que quieren anular derechos elementales, como en el caso de Argentina, lo que pasó en los últimos días, y para mí sí va a seguir pasando, en esta alianza implícita entre Fernández y Larreta, o lo que pasa, como decía usted, como decíamos, en Hungría o en Polonia o en España, que creo yo que el gobierno, la parte de Podemos, que Podemos, para los oyentes que no siguen la realidad española, el gobierno de España es una alianza entre el Partido Socialista y Podemos, Unidas Podemos, que es una cosa muy parecida al kirchnerismo. Son chavistas y una cantidad de cosas, y un montón de nacionalismos, de pequeños partidos del nacionalismo catalán y todo eso. Y bueno, toda esa fracción, toda esa parte del gobierno español está avanzando muy fuertemente en querer conculcar derechos y querer terminar con la libertad de expresión en un país como España, que venía, digamos, tanto con gobiernos de centro-izquierda como gobiernos de centro-derecha. A nadie se le había ocurrido nunca tocar una cosa vinculada a la libertad. O sea, va a ser interesante cómo reaccionan los países, ¿no? Yo creo que bueno, va a haber que tratar en mi caso, de la manera que puedo, que es escribiendo y esas cosas, de defender mucho el modelo de sociedad que están defendiendo esos países que han enfrentado la epidemia con más libertad. Que paradójicamente les ha ido muy bien, porque tanto a Alemania como a Suecia, como a Uruguay, como a Nueva Zelanda, le fue mejor en la lucha contra la epidemia que a otros. Claro, en el caso neozelandés hay que decir que Jacinta Ardern, la jefa de Estado, además ha tomado medidas excepcionales en cuanto al tema del costo del Estado y la corresponsabilidad. A ella no le parece
una soncera criolla reducir los salarios del Estado. Por el contrario, lo ha hecho con una gran determinación, ¿no? Es que si lo ha hecho con una gran determinación y esa es la manera no correcta, porque si hoy la prioridad es la lucha contra una enfermedad, el Estado en la Argentina y en algunos lugares es una cosa dura que nunca se puede mover, nunca se puede arreglar. Y decir, ¿por qué este Estado que gasta una cantidad estrafalaria de dinero en cosas que no se usan? Argentina tiene una fábrica de barcos que no produce barcos. Argentina tiene yacimientos carboníferos fiscales que sale 1.400 millones de pesos por año, que no sabemos bien para qué está. Argentina en los últimos, desde 2008, cuando se nacionalizó, lleva puesto en déficit 6.000 millones de dólares en aerolíneas argentinas. Entonces yo digo, no es momento de decir, o sea, redireccionemos el gasto, porque a los que hablan de un Estado triunfador y un Estado que ahora hacen falta a los Estados fuertes. No, yo creo que el Estado, lo que justamente hay que hacer es desmembrar un montón de cosas que son mal gasto de dinero y hacerlo fuerte en el tema de la salud, de la educación y de la seguridad y de la justicia, porque ahora vemos las consecuencias, ¿no? Nosotros tenemos, el Estado argentino gasta dinero en un montón de cosas, pero hay 30 camas de terapia intensiva para 1,5 millones de personas en La Matanza. Así es. O sea, ese es el Estado argentino que algunos defienden. Otros defendemos que el Estado tiene que ser fuerte y en las cosas que son de la necesidad elemental de las personas, que la salud, la educación, la seguridad y la justicia, y el resto de las cosas tiene que reasignar recursos. Y ahora, en el Estado argentino no se está reasignando un solo recurso, no se está achicando ninguna área del Estado en este momento que no sirven, porque ¿para qué sirve una fábrica de barcos que no produce barcos contra el coronavirus? No sirve para nada. O sea, ahora todo eso no lo tocan. ¿Por qué? Porque ahí está el privilegio de la política, porque ahí está el gasto político, porque ahí está lo que está siempre sobre la mesa, lo que subyace sobre la mesa, que es cuando se acuerda una cosa en política, dice, bueno, a vos te doy esto y esto. Y eso no tiene nada que ver con la necesidad de la gente. La necesidad de la gente en este momento es no solo luchar contra la enfermedad, sino hacer algo por su economía. Hay gente que hace un mes y pico que no trabaja, que no puede salir a trabajar, que no puede salir a usar su taxi, o que no puede salir a abrir su bar, o que no puede ir a trabajar, hacer su trabajo de plomero, o no puede ir a trabajar en su fábrica. O sea, y que están los autónomos no cobrando un peso, los otros cobrando si la empresa le puede seguir pagando una parte del sueldo, mientras se dilapida dinero en cosas inútiles. Esa es la gran trampa del Estado argentino, ¿no? O sea, sin ninguna duda, el argentino dilapida dinero, pero cuando la gente necesita, que es cuando está en la enfermedad o está en la economía rota por una situación como la que viene atravesando el mundo y particularmente Argentina, ahí el Estado no está, porque el Estado privilegia a sus propios miembros, a los que están adentro del Estado. Sin duda, Darío, bueno, desde ya por supuesto que le agradezco, es la primera vez que conversamos, obviamente no va a ser la última, siempre y cuando contemos con su anuencia. Le quiero cerrar con algo que sostengo siempre. Millones de pobres y mano suelta con la droga no es una casualidad. Empobrecidos y drogados son una masa muy fácil de manejar. No es casualidad, es una decisión política de muchos años en Argentina. Sí, es muy tremendo, muy tremendo, muy tremendo. Colocar a la gente en una situación de indefensión como la que usted dice, y es verdad, y no es una pavada que el presidente haya dicho, prefiero menos muertos, prefiero 10% más de pobres, no, que muera más gente por el coronavirus. Eso como dicotomía es falsa. 10% de pobres, o sea, es una cantidad de muertos impresionante por enfermedades de todo tipo, sea por violencia, por narcotráfico. La pobreza trae muchísima más muerte que las enfermedades, muchísima más. Sin ninguna duda. Un abrazo a la distancia, un buen día allí en Berlín. Gracias.
Un abrazo, muchas gracias por el llamado y estamos en contacto. Bien, Darío Lo Pérfido.